muchas gracias, Muriel. Muy buenas noches a todos. En nombre de la doctora Vanessa Abrate y el mío, que somos coordinadores de la sección de Clínica y Crítica de la Asociación Argentina, nos complace presentar el tercer Ateneo de la sección, que denominamos Mi Caso para Compartir. En la oportunidad se van a presentar dos casos que serán disertados por dos miembros de nuestra sociedad, denominados los presentadores, y estos, a su vez, tenemos dos profesionales que actuarán como moderadores y coordinadores. La dinámica consiste en que cada caso será presentado en un periodo de 20 a 25 minutos, donde el disertante va a intercalar preguntas que serán, con la posibilidad de que la audiencia conteste una sola opción, recordando que cuando uno cliquea sobre el área que le corresponda, queda ya la pregunta acertada. Bien, posteriormente, terminado el Ateneo o la disertación, el moderador abrirá a la audiencia para que a través de una manito que ustedes tienen se vayan incorporando para poder hacerlo en forma dinámica e interactiva. Cada caso va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Y la idea es que esto sea muy interactivo y muy dinámico. Antes de cerrar esta presentación, quiero agradecer especialmente a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina, que nos ha brindado la posibilidad, a la coordinación del webinar de la asociación, a través de Sergio Benítez, y especialmente, a Muriel, que es la webmaster de nuestra sociedad, y particularmente agradecer a los 4 disertantes que han tenido mucha voluntad en participar y que son gente de mucha experiencia en nuestra sección. Dicho esto, le voy a pasar la palabra al doctor Miguel Perisotto, que es médico neumonólogo de la ciudad de Curuzú-Patea de Corrientes y que es actualmente el coordinador del Comité de Certificación y Recertificación de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y es un gran amigo. Querido Miguel, te dejo que comiences. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. La verdad es que nuevamente este tipo de actividad nos reconforta, requiere un esfuerzo importante, pero estamos, todos los que pertenecemos a la sección de clínica, estamos juntos, la gran mayoría de hace casi 20 años, así que somos todos amigos y la verdad que es un placer compartir con ustedes. El primer caso que vamos a presentar lo va a presentar una gran amiga, la doctora Mirta Scarinci, del Hospital Cetrángulo. Ella es jefa de endoscopía respiratoria del Hospital Cetrángulo, y este caso se llama Paciente joven con disnea progresiva y fiebre. Adelante, Mirta. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Quiero agradecer a Daniel y a Vanessa por invitarme a participar, a Muriel por todo lo que nos ha ayudado, y gracias, Tato, por la colaboración. Bien. Bueno, se trata de un paciente masculino de 30 años, era procedente del Hospital Municipal de Colón. Colón es una localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, tiene una actividad fundamentalmente agrícola-ganadera, y en las últimas décadas se han instalado en esta localidad fábricas de materiales agrícolas, de maquinarias agrícolas, también fábricas textiles y fábricas de la alimentación. En ese hospital el paciente había ingresado por disnea progresiva de 3 meses de evolución, también tos y fiebre. Realizó múltiples esquemas antibióticos antes y durante su internación, y frente a la persistencia de la sintomatología y los requerimientos progresivos de oxígeno, decidieron su traslado a un centro de mayor complejidad. Como antecedentes, el paciente presentaba hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina, una carga tabáquica de 14 paquías, refería una exposición laboral durante 8 años en una fábrica textil, y en los últimos 3 años trabajó en la construcción.
Al examen físico en el ingreso hospitalario, tenía un peso de 86 kilos, talla de 1,69 con un índice de masa corporal de 30, su frecuencia respiratoria de 18, cardíaca de 94, tensión arterial 136/80 y temperatura axilar de 36/8. Presentaba un alto requerimiento de oxígeno, para saturar al 95% necesitaba una FiO2 del 30%. A su vez, se había observado una asimetría del diámetro del miembro inferior derecho y en la valoración del aparato respiratorio tenía una buena entrada de aire bilateral con presencia de rales tipo velcro que eran difusos pero con predominio basal. También se percibían escasos roncos y algunas sibilancias aisladas. El resto del examen físico no presentó otras particularidades. Esta fue la placa de ingreso en la cual pueden apreciar un patrón intersticial difuso de base bilateral, consolidación del espacio aéreo bilateral con broncograma aéreo y un ligero ensanchamiento mediastinal. La tomografía computada aclaró estas imágenes, se ve bien aquí la consolidación con el broncograma aéreo, en esta imagen también. Y también se observó vidrio esmerilado difuso y presencia de adenomegalias. El informe tomográfico refería a un árbol traqueobronquial principal sin alteraciones significativas, se visualizan múltiples adenomegalias en ambos huecos supraclaviculares y mediastino, algunos de ellos con calcificaciones. No hay derrame pleural ni pericárdico y se observa en ambos campos pulmonares engrosamientos de los septos centrolobulillares con imágenes nodulares peribroncovasculares. Algunas de ellas están calcificadas y están asociadas a extensas áreas en vidrio esmerilado. Asimismo, se evidencian consolidaciones peribronquiales a predominio de los lóbulos superiores y de los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Granulomas calcificados en ambos lóbulos superiores, abdomen y pelvis sin alteraciones y no se observan en retroperitoneo, mesenterio o pelvis. El laboratorio demostró un hematocrito de 39 con una hemoglobina de 13, los glóbulos blancos en un número de 5.600 con una fórmula de distribución normal, la función renal y ionograma en valores normales, tenía una eritrosedimentación de 55, estos son los valores gasométricos, recuerden que estaba con una FiO2 al 30%, el hepatograma también fue normal, se encontró una LDH sí elevada con un valor de 840 por sobre un máximo de 460 normal, y dentro del contexto entonces de una patología pulmonar difusa y para establecer diagnósticos diferenciales se solicitó un perfil inmunológico básico que demostró una PCR incrementada de 8.6, una proteína C reactiva, fracciones del complemento C3, C4 y factor reumatoideo normales, un factor antinúcleo determinado por IFI que fue negativo y también un anti-ADNA y anti-RO y anti-LA, que fueron negativos. Se solicitaron marcadores tumorales, en nuestro hospital tenemos la posibilidad de solo de estos marcadores, del antígeno carcinoembrionario, del CA19-9 y alfa-fetoproteína que también estuvieron dentro del rango de la normalidad. Se solicitó TSH para valorar su función tiroidea, que demostró que estaba elevada, un valor de 10.62 para un máximo de 4.20. Entonces, a continuación, presentado el paciente, ¿qué estudio complementario solicitaría en primer término? Bueno, el primer panel de preguntas, entonces, sería... ustedes tienen que seleccionar una opción haciendo clic en el redondito blanco que está ahí. No van a ver que se marque el mismo, pero va a estar elegida la opción. La primera sería ecodoppler cardíaco, la segunda ecodoppler periférico, la tercera espirometría y la cuarta espirometría, volúmenes pulmonares y DLCO. Pueden votar. Ya están votando, Tato. Vamos a dar unos segunditos más. Bastante porcentaje votó. Y esperamos un poquitín más. Muy bien. Cierro la votación. Perfecto.
Y ahí está el resultado. Bueno, entonces el auditorio votó primero espirometría, volúmenes pulmonares de LCO, 69%, ecodoppler cardíaco, 17%, ecodoppler periférico, 10%, y espirometría, 3%. Continuamos Bueno, entonces con la presentación, Mirta. Bueno, muchas gracias, Tato. Y bueno, nosotros también realizamos un funcional completo. Estas curvas, el flujo-volumen y volumen-tiempo, corresponden al paciente, y el estudio funcional demostró la presencia de un defecto ventilatorio no obstructivo de grado severo, con una capacidad pulmonar total disminuida, con volumen residual normal, y una relación RB-TLC incrementada, posiblemente como expresión del atrapamiento aéreo. La DLCO corregida hemoglobina estaba moderadamente disminuida. También se realizó el electrocardiograma, por supuesto, en ritmo sinusal, mostró un bloqueo incompleto de rama derecha, repolarización precoz, sin otras alteraciones, y ustedes recuerdan que tenía una simetría del miembro inferior derecho, por lo cual se realizó un ecodoppler venoso que demostró la presencia de una trombosis venosa profunda involucrando las venas poplitea, solia y peronia, ocupaba el 100% de la luz y, de acuerdo a la ecogenicidad del trombo, era de evolución aguda subaguda. El ecocardiograma mostró una fracción de eyección de 68%, con una hipertrofia ventricular izquierda leve concéntrica, una aurícula izquierda levemente dilatada, insuficiencia mitral y tricuspidia mínimas, que no permitió la medición estimada de la presión sistólica de la arteria pulmonar, cavidades derechas en el límite superior a levemente dilatadas, y no se observó presencia de vegetaciones ni de masas. También se realizó examen de esputo, examen directo y cultivo del esputo, y también hemocultivos. Ambos, los directos, fueron negativos. El paciente evolucionaba con altos requerimientos de oxígeno, requirió cambio de los deliveries de oxígeno, pasó a cánula nasal de alto flujo, se intentó ventilación no invasiva también, persistía febril, la fiebre no era muy elevada, era aproximadamente de 38 grados, a veces 38,2, algunos días estaba afebril, y a pesar de que no había rescate bacteriológico, se inició un tratamiento empírico antibiótico con imipenem y vancomicina, y simultáneamente pulsos de corticoides a altas dosis y profilaxis para tuberculosis y neumocistis Girovechi. Fueron llegando los cultivos del esputo y de los hemocultivos, que también fueron negativos, o sea que hasta el momento tenemos un paciente que evoluciona con incapacidad ventilatoria, con altos requerimientos de oxígeno, se encuentra febril y los rescates bacteriológicos son negativos. Entonces, en este momento, ¿realizaría algún procedimiento invasivo? Entonces, pueden ir votando qué procedimiento invasivo, si es que realizan. Puede ser una videotoracoscopía asistida, una fibrobroncoscopía con lavado bronquialveolar y BTB, mediastinocopía, o la cuarta opción, los datos actuales son suficientes para el diagnóstico. Pueden ir votando, acordándose que al hacer un solo clic ya votaron. Ahí la gente ya está votando. Perfecto. Muy bien. BAT el primero, fibrobronco con VAL el segundo, mediastinoscopía el tercero, y el cuarto pueden tener la opción si los datos actuales son suficientes para el diagnóstico. Perfecto. Muy bien. Cierro la votación. Bárbaro. Y ahí van los resultados. Bueno, la gente votó 76% fibrobroncoscopía con VAL y BTB. 10% los datos actuales son suficientes para el diagnóstico. Y 7% la toracoscopía y la mediastinoscopía. Así que vamos a ver cómo siguió el caso, cómo obraron, Mirta, en lo sucesivo. Muy bien, bueno, veo que estamos muy de acuerdo, como fuimos tanto en la pregunta anterior como en esta, actuamos de acuerdo a la mayoría, y sí realizamos una broncoscopía, efectuamos un VAL con biopsia transbronquial también, y el material obtenido contribuyó al diagnóstico. Entonces, frente a esta situación, es que les pregunto,
¿Tienen alguna aproximación diagnóstica? Y las 4 opciones que tenemos como aproximación diagnóstica serían: la 1, hemorragia alveolar difusa; la 2, sarcoidosis; la 3, proteinosis alveolar pulmonar; y la 4, neumonía eosinofílica aguda. Pueden ir votando recordando que hacen clic en el redondito blanco una sola vez. Así que con esta votación seguramente tendremos diagnóstico del paciente. Están votando, Muriel, ¿no? Sí, están votando. Perfecto. Claro, Bien. también, no es fácil decidirse. Es un Está medio caso complicado, ¿eh? extremadamente interesante y difícil, realmente. Así que, bueno, hay Vamos que a pensar esperar un poquito. 5 segunditos más porque está ahí. Recordando que el elemento diagnóstico que se utilizó para concretar el mismo es la broncoscopía con el lavado bronquialveolar. Ese procedimiento fue diagnóstico y las 4 opciones son hemorragia alveolar difusa, sarcoidosis, proteinosis alveolar pulmonar y neumonía eosinofílica aguda. Perfecto, voy cerrando la votación y ahí Y están la los resultados. votación dio. Muy interesante la votación, Mirta. Sarcoidosis 38%, proteinosis alveolar pulmonar 34%, neumonía eosinofílica aguda 21% y hemorragia alveolar difusa 7%. Vamos a ver entonces, Mirta, ¿cuál fue el diagnóstico? Bueno, realmente muy bien, ¿no? Muy bien, porque cualquiera de esos 2 diagnósticos podría haber sido. Entonces envió anatomía patológica, la biopsia y el VAL. La biopsia demostró que las secciones histológicas tenían fragmentos de pared bronquial sin alteraciones significativas y adyacente a esta pared se observaba parénquima pulmonar que presenta hiperplasia neumonocítica y material eosinofílico denso y granular ocupando algunos alvéolos. Los extendidos citológicos del VAL mostraron un fondo con material eosinofílico denso y granular, siderófagos y macrófagos con cristales de colesterol y ocasionales cuerpos de asbestos, y abundantes colgajos de neumonocitos intensamente hiperplásicos. El recuento celular porcentual no fue evaluable. La inclusión del material del VAL presentó material eosinofílico que conforma grumos densos PAS positivos que alternan con material granular con detritus, abundantes macrófagos con hemosiderina PERS positivos y neumonocitos hiperplásicos. La conclusión diagnóstica del patólogo entonces fue citología negativa para células neoplásicas y cuadro morfológico vinculable a proteinosis alveolar con signos de hemorragia y presencia de cuerpos de asbestos. Cuando le realizamos el lavado bronquial alveolar, las características macroscópicas del VAL fueron tan rápidas, tan evidentes, que nos hicieron sospechar el diagnóstico de proteinosis alveolar. Y bueno, interrogamos al paciente nuevamente con respecto a las patologías exposicionales, porque el resto de las patologías no habíamos encontrado causa, si bien por supuesto podría haber sido autoinmune. Pero cuando nos comenta el paciente cuál era su actividad en la empresa textil y ofrecemos al patólogo este comentario, el patólogo concluye diciendo que el cuadro morfológico es vinculable a silicoproteinosis en correlación con sus antecedentes. Bien. Posteriormente, nosotros le hicimos, discúlpenme que me equivoqué aquí. Nosotros le hicimos un lavado pulmonar total. Vamos a ver ahora 2 videos. Por favor, presten atención en las diferencias del material obtenido en ambos videos. Verán que en la primera parte el líquido es blanquecino. Ese es el líquido característico que nosotros, cuando lo observamos en la vía aérea, sospechamos la posibilidad de una proteinosis alveolar. Y el segundo video, corresponde a las últimas alícuotas, en el cual ya el material es claro, es más translúcido y nos confirma que hemos logrado limpiar algo el parénquima pulmonar. Procedo entonces a mostrarles el video.
Bueno, este fue el material obtenido, realizamos el lavado con 12 litros de solución fisiológica a 37 grados centígrados. Esta fue la primera alícuota, o sea, el primer litro. Ustedes ven cómo es un líquido opaco, de aspecto lechoso, y que si uno lo deja reposar, deja un grueso sedimento. Este es el frasco que corresponde a los 10 litros, se hicieron 12, pero este corresponde a los 10 litros, y ya ven cómo es más transparente, más límpido, y generalmente esto es lo que nos marca la finalización del procedimiento. La proteinosis alveolar es una enfermedad rara, es de baja frecuencia, está determinada por la acumulación de surfactante en el espacio alveolar. El surfactante es sintetizado por las células epiteliales alveolares de tipo 2. Estas células segregan entonces el surfactante al espacio alveolar, y allí en la interfase aire, líquido, tejido, el surfactante va a desempeñar su función. Este rol que juega es el de mantenimiento de la estructura y la función pulmonar, fundamentalmente evitando el colapso alveolar al final de la expiración. También participa en las defensas del huésped. Está constituido fundamentalmente por lípidos, dentro de estos son fosfolípidos, y el 10% corresponde a proteínas, que son las conocidas proteínas del surfactante A, B, C y D. El clearance del surfactante es llevado a cabo tanto por las células neumonocitos tipo 2 como por el macrófago alveolar, ¿no? Entonces el surfactante es recaptado y es reciclado o catabolizado. Para que se lleve a cabo esta función, el macrófago tiene que tener activamente presente el factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, y debe ser también correcta la función del receptor de este factor estimulante. Si algo interviene, algo falla a este nivel, tanto con respecto al factor como con respecto al receptor, esta obstaculización en la señalización del factor estimulante y su receptor va a determinar que el macrófago no pueda crecer, que sea un macrófago, por lo tanto, inmaduro, y ese macrófago no va a tener la capacidad de realizar un clearance adecuado del surfactante, provocando entonces la acumulación de este en el espacio alveolar y desencadenando así el inicio y el desarrollo de la proteinosis alveolar pulmonar. Las causas de proteinosis alveolar con respecto a la fisiopatología, tenemos la primaria, que es la más frecuente, es el 90% de los casos de proteinosis alveolar, y es una forma adquirida y corresponden al desarrollo de anticuerpos neutralizantes del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos. Luego tenemos una forma congénita, que es el síndrome de disfunción del surfactante. Esto se hereda en forma autosómica recesiva y puede afectar bien al receptor del factor estimulante o bien a la síntesis del factor o a las alteraciones en la síntesis de las proteínas del surfactante. Y la otra forma adquirida es la proteinosis alveolar secundaria, y dentro de la secundaria constituye aproximadamente entre el 5 y el 10% de todas las causas de proteinosis alveolar. Y dentro de estas causas, las más frecuentes son las alteraciones hematológicas, como por ejemplo linfomas, leucemias, también el mieloma múltiple, las deficiencias inmunes, la hipogamaglobulinemia, y luego tenemos las causas exposicionales. Dentro de las exposicionales, el sílice es uno de los que ocupa el principal lugar, y esto también tiene que ver porque el sílice es de la sustancia más extendida en el planeta. Cuando la proteinosis alveolar es secundaria y es provocada por la inhalación del sílice, se denomina silicoproteinosis o proteinosis aguda o proteinosis acelerada. La silicosis sabemos que es una de las enfermedades pulmonares ocupacionales más antiguas, y las formas más características son las crónicas, en la cual se desarrollan en un individuo adulto que luego de décadas de exposición a concentraciones medias o bajas de sílice desarrolla la enfermedad. En este caso, la silicoproteinosis es aguda, se desarrolla rápidamente en un poco tiempo de exposición, y generalmente son exposiciones a altas concentraciones de sílice, concentraciones de 80, 90, 100% de sílice.
En una de las preguntas establecíamos si era suficiente lo que habíamos estudiado en el paciente sin la valoración anatomopatológica para establecer diagnóstico, y también era correcta esa pregunta porque sí, se basa el diagnóstico en una tríada que corresponde al cuadro clínico compatible, excluyendo otras causas de enfermedad pulmonar difusa, a la historia cierta y establecida de exposición laboral, que es un elemento fundamental para sospechar la enfermedad, y a las claves que nos pueda aportar la radiología, fundamentalmente la tomografía computada. Este paciente presentaba los 3 elementos, por lo tal, con esta tríada era suficiente establecer el diagnóstico. Pero como se trata de una patología que compromete severamente al paciente, es un paciente joven, a veces presentan formas atípicas y tampoco uno sospecha en el antecedente laboral que tenía de trabajo en la industria textil, entonces se procedió a realizar la broncoscopía, y la broncoscopía, el VAL, es tan característico como se presenta macroscópicamente, que también a veces hace innecesario, que se realice una biopsia. Pero bueno, nosotros realizamos los 2 procedimientos y en la mayoría de los casos la realización de la broncoscopía exceptúa de realizar una maniobra quirúrgica más invasiva. Estas son las características radiológicas, ¿no? La presencia de consolidación del espacio aéreo con broncograma aéreo está presente en el 90% de los casos, la presencia de nódulos centrilobulares menores de 15 milímetros en el 80%, estos son elementos muy característicos. Focos de calcificación dentro de las áreas de consolidación también es característico, y este paciente, si lo recuerdan del informe, lo tenía, ¿no? Y también la presencia de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño y calcificados, pueden o no, el 85% de los casos tienen adenomegalia, y no todos están calcificados. Pero en este caso tenía una ligera calcificación fina periférica en los ganglios mediastinales. La presencia de vidrio esmerilado también difuso, junto con los nódulos centrilobulares, son expresión de la naturaleza inhalatoria y bronquiolocéntrica de la silicosis. Estos son los trabajadores expuestos, ¿no? Como les comentaba, las exposiciones más comunes son las que provocan la silicosis crónica, que son exposiciones prolongadas en el tiempo. Pero en las industrias emergentes, en las últimas décadas, fundamentalmente en las últimas 2 décadas, con nuevas fuentes de exposición, ha determinado el desarrollo de silicosis aguda en pacientes jóvenes y provocándoles a ellos una severa discapacidad, ¿no? Estos pacientes utilizan arena, aquí ven una arenadora, esto larga un chorro a presión de arena y agua, ¿no? Entonces utilizan esta arena como un abrasivo sobre la tela de jean para desgastarla artificialmente, ¿no? El trabajador está haciéndolo sobre un pantalón de jean y acá sobre una pollera, una falda de jean. Esta patología ha determinado que se denuncian como arenadores asesinos de jóvenes, ¿no? Y tanto está incrementando estas industrias emergentes que se lo está llamando epidemia de silicosis. Con respecto al tratamiento, por un lado tenemos el tratamiento de la proteinosis alveolar autoinmune, ¿no? Que es el 90% de los casos. Habíamos comentado que desarrolla un anticuerpo neutralizante del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, pero en este caso, ¿no? El de la silicoproteinosis, esta proteinosis alveolar es secundaria. Y el tema con la secundaria es que la evolución, el curso y el pronóstico va a depender del tratamiento de la enfermedad subyacente. Y podemos realizar un lavado pulmonar total, pero lo vamos a hacer con el fin de desacelerar la progresión de la enfermedad mediante la eliminación de posibles partículas de polvo que hayan quedado en los bronquiolos respiratorios o en el espacio alveolar, remover también las células inflamatorias y las citoquinas del pulmón que contribuyen al proceso inflamatorio y a hacer progresar la enfermedad, pero no va a tener la misma respuesta que tiene en la forma autoinmune de la proteinosis alveolar, porque va a depender de la enfermedad de base y hasta el momento la silicosis no tiene un tratamiento eficaz. Los motivos por los cuales entonces presenté y quise compartir con ustedes este caso clínico son 2. Por un lado, tener
realización de casos de silicosis entre trabajadores jóvenes en ambientes laborales poco sospechosos de ser potencialmente riesgosos para contraerla, pone de manifiesto la vigencia, desgraciadamente, de esta enfermedad y nos recuerda la necesidad de realizar una exhaustiva historia clínica laboral como paso obligado para establecer un diagnóstico. Y el segundo punto, la importancia de continuar conociendo y transmitiendo a nuestros colegas jóvenes la realización del lavado pulmonar total, porque en estos pacientes continúa siendo el tratamiento de elección, si bien tenemos otros tipos de tratamientos actuales, pero continúa el lavado pulmonar siendo el tratamiento que puede ayudar a estos pacientes, y también tener presente que la evolución de la proteinosis alveolar secundaria está ligada a la enfermedad de base y en la actualidad se desconoce cuál es el tratamiento específico para la silicoproteinosis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Excelente, realmente, la presentación muy buena, un caso súper interesante y, bueno, brillante tu exposición. Y aparte, nos diste un pantallazo de lo que es la patología, que realmente es muy poco frecuente, pero cuando se presenta crea muchos inconvenientes. Sí, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Tal cual. Les aviso a los que están conectados que tienen una herramienta para hacer preguntas. Ustedes tienen que hacer clic en la mano que se le presenta en el panel de herramientas que tienen a su mano derecha en el extremo superior de la pantalla. Entonces pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, sugerencias, sin ningún tipo de inconveniente van a ser recibidas y vamos a volcárselas a Mirta. Que realmente, repito, el caso me parece absolutamente interesante. Yo te quería preguntar mientras entra gente que esté conectada, Mirta, vos mencionaste tratamientos actuales independientemente del lavado. ¿Qué tratamientos se proponen actualmente? Bueno, se han desarrollado, se puede administrar exógenamente factores estimulantes de colonias de macrófagos y granulocitos. Estos factores pueden administrarse tanto subcutáneamente como en forma inhalatoria, ¿no? Pero siempre este tratamiento es como complementario del lavado pulmonar total, ¿no? Como esta enfermedad es tan poco frecuente, no hay estudios aleatorizados, controlados, prospectivos, comparando tratamientos, ¿no? Son pocos casos para cada investigador. Y algunos sostienen que la forma inhalatoria sería más eficaz y generalmente esa forma inhalatoria se administra a posteriori de un lavado pulmonar total. Otros casos, cuando se presentan formas con pacientes muy comprometidos, severamente hipoxémicos, puede procederse a la administración de rituximab, por ejemplo, con resultados aleatorios, y en otros han utilizado plasmaféresis, ¿no? Pero en realidad ese es el tratamiento de la proteinosis alveolar autoinmune fundamentalmente. Vuelvo a repetir, la secundaria depende de la enfermedad de base. Claro. Perfecto. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Vamos a darle paso al doctor Alberto López Arao, que quiere hacer, seguramente algo tiene para decir. La verdad es que a mí particularmente me da mucho placer y mucho gusto estar en contacto a través de este sistema con Mirta y con Alberto en este caso, con los cuales tuve la oportunidad de aprender a hacer broncoscopía, así que realmente... aparte de todo lo lindo del caso, es un gusto. Así que, Alberto. Buenas noches, bueno, Alberto. ¿Qué tal, Mirta? ¿Qué tal, Tato? Bueno, en primer lugar, saludarlo con mucho afecto a Tato, del que tengo el mejor de los recuerdos y que nos hemos visto después de aquellas épocas tan lejanas del CETRANGOROT, en los congresos de la MR sobre todo. Aportar seguramente nada más, porque creo que fue muy completa la exposición de Mirta, muy interesante, realmente un caso muy interesante. Además, simplemente dos preguntas. Una, si se planea en este caso repetir el lavado alveolar pulmonar total, y si es así, si lo tienen en cuenta como posibilidad de cuáles son los tiempos que median o qué forma tienen en consideración para evaluar cuándo repetir el procedimiento.
Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, en este caso no se va a proceder a un segundo lavado porque, como les comenté, como es secundaria, el proceso inflamatorio sigue llevándose a cabo dentro de los macrófagos y dentro del intersticio pulmonar. Entonces, en realidad, a este paciente el único tratamiento que le queda es el trasplante pulmonar, ¿no? La mejora posterior a este lavado mejoró la tomografía, mejoraron algunos parámetros funcionales, pero al poco tiempo recayó. Esto es muy diferente a la enfermedad autoinmune. En la enfermedad autoinmune, el lavado pulmonar tiene unas respuestas espectaculares y cuando la repetición del procedimiento depende de cada paciente en particular. Hay pacientes con solo un lavado pulmonar, considerando cada pulmón, me refiero, ¿no? A un lavado. Realizando un solo lavado alcanza y no tiene que repetirse el procedimiento. A otros pacientes hay que repetirlo a meses, otros al año siguiente. Es muy variable, la respuesta es muy individual y los parámetros que utilizamos para determinar la realización de un segundo lavado pulmonar tienen que ver con las características funcionales, con la aparición de síntomas, exacerbación de los síntomas, o aparición de nuevas o progresión de las imágenes tomográficas. Bueno, perfecto. Hay muchísimas preguntas, pero no sé, Alberto, si querías comentar algo más. Hay varias preguntas acá en la me agradezco mucho a Mirta y espero que le haya servido también a algún otro como para aprovechar la respuesta de Mirta. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a habilitarle la pregunta a la que sigue, que es la doctora Ana López, por favor. Tengo una pregunta, porque cuando uno ve la profusión de las imágenes y analiza las características de las imágenes, hay mucho componente agudo. Sí. O sea, hay consolidación y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo explicas en el contexto de una exposición crónica? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Claro, bueno, el componente agudo, la consolidación, tiene que ver con la acumulación del surfactante dentro del espacio alveolar. ¿No? O sea, si vos recordás, tenía de base un patrón intersticial difuso, que era nodulillos periféricos, y después tenía imágenes de relleno alveolar que tiene que ver con el surfactante. Pero eso lo hace cada vez que digamos, requiere una exposición, o una vez que ya se disparó este proceso, solo va progresando y autoestimulando. Claro, es así. O sea, porque una vez, como el sílice no lo podés sacar del parénquima, permanentemente está lesionando al macrófago, ¿sí? Y el macrófago no puede catabolizar el surfactante. Lo que tenemos acá es una patología intersticial provocada por la reacción inflamatoria en el intersticio y una patología alveolar provocada por acumulación del surfactante porque el macrófago no puede catabolizarlo. Entonces el surfactante se sigue acumulando. No es que haya sobreproducción del surfactante, ¿no? Sino que se sigue acumulando. Perfecto. Y en este caso lo interesante también que la imagen no es la típica de crazy paving que se da en otros casos, digamos, porque en este caso no tenía crazy paving. Alejandro está habilitado para la pregunta. Alejandro. Primero felicitarlo, me encantó la presentación, realmente hermosa. Muchas gracias por el esfuerzo que tomaron. Y para ser cortito, mi duda, yo nunca hice un procedimiento así, mi duda es, ¿dónde está el límite donde al bloquear un pulmón el paciente no toleraría el procedimiento? ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente no sería candidato porque sufriría mucho o no lo podríamos destetar después o tendríamos problemas en la terapia? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, generalmente hay un límite, está en los 65 milímetros de mercurio de PO2, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene más de 65 milímetros, uno espera y no le hace el lavado pulmonar, uno lo puede expectar al paciente. Cuando tiene 65 o menos, lo que lo va a salvar al paciente es el lavado pulmonar, no hay otra manera, y lo toleran perfectamente. Se ponen hipoxémicos inicialmente, uno sigue lavando el pulmón y a medida que vas sacando las alícuotas y vas mejorando la ventilación, el paciente lo tolera, se tolera bien. Por supuesto,
supuesto, si el caso avanzó tanto que la insuficiencia ventilatoria determinó que el paciente tiene que estar en ARM y no, ya en ese caso perdiste el tren. Pero uno, cuando el paciente consulta previamente, entonces vos seguís la oxemia y cuando ya está llegando al valor de 65, ya programás el lavado pulmonar. ¿Respondí lo que me querías preguntar? Yo había leído, porque esto lo leí y nunca lo toqué a un paciente con esto, es solo teórico, perdón mi ignorancia en la práctica, pero yo he leído pequeños lavados segmentarios. Sí, eso anteriormente al lavado pulmonar total, ¿no? Sí. Eso generalmente se utilizan y se indican para los pacientes que están severamente comprometidos, tan severamente que tienen que estar ventilados o que no tolerarían el lavado pulmonar total. Entonces vos haces un lavado de un solo lóbulo con mucha suerte, ¿no? Porque depende de qué lóbulo estás lavando, el tamaño de ese lóbulo. Un lóbulo inferior no se lava fácilmente, en cambio un lóbulo medio o un lóbulo superior lo puedes lavar mejor. Pero en realidad yo he hecho también lavados broncoscópicos y no tienen los resultados en absoluto, para nada, tiene el resultado que te da el lavado pulmonar total, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias. La verdad que hay varias preguntas, pero no podemos continuar. El caso es muy bueno porque aparte creo que a todos nos deja una enseñanza. Ver un caso así nos enseña para el futuro, sobre todo a la gente que se está formando, que tiene menos experiencia. Bueno, Mirta, muchísimas gracias. Excelente. Vamos a seguir con el siguiente caso, la siguiente presentación. Bien. Para esto le doy pie a un amigo, también del Hospital Cetrango, lo parece, nos pusimos de acuerdo hoy, el doctor Eduardo Lucio, quien va a coordinar la próxima disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tato. La verdad que para mí es un placer compartir esta noche con todos ustedes. Todos son amigos de tantos años, hemos compartido tantas cosas, hemos llevado adelante la sección, hemos llevado adelante entre todos, por supuesto, la AMR. La verdad que es un placer, por ejemplo, ir a Alejandro Frino, que hacía tanto que no lo veía y que ahora con esta pandemia estamos tan sin vernos, de jornadas, de congresos, con Alberto recién, con Daniel Carles, bueno, la verdad que es muy placentero para mí compartir este espacio con ustedes. Y además le agradezco a Muriel todas sus amabilidades y todo su esfuerzo para que esto salga de la mejor manera posible. Bueno, voy a presentar a Susana Banoni, quien va a ser la presentadora de este caso, al que lo ha titulado A veces vienen de a pares. Susana, como todos los que estamos en esta mesa, es una amiga más, que además además de ser amiga, que es muy importante, pero también es profesora titular de Semiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y trabaja o realiza parte de su práctica asistencial en la clínica privada Carafa de la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, con esta presentación me parece que estamos en condiciones de poder empezar. Susana, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Verdaderamente un gusto, sí, compartir con los amigos. Muchas gracias especialmente a la sección donde, como dijo Tato, la mayoría llevamos 20 años compartiendo. La sección viene siendo, creo que para todos, para mí especialmente, un punto de apoyo en el ejercicio profesional, así que muy feliz de haberme integrado acá. Agradecer también a la organización que me ha permitido participar y, lógicamente, a Muriel, que ha sido la salvadora de toda la cuestión técnica. Así que, bueno, dicho esto, yo voy a comenzar entonces con lo que es la presentación de mi caso. Bueno, este caso, como mencionó Eduardo, a veces vienen de a pares. Aquí está el consentimiento informado de la paciente. Yo me dedico también a lo que es la ética de las investigaciones, entonces estamos muy acostumbrados a conseguir este permiso, que bueno, es un dato más que garantiza la
la condición de la colaboración del paciente. De hecho, la paciente vio esta presentación. Bueno, mi paciente es una mujer de 73 años de edad que en el año 2012 consulta por episodios de tos seca y ocasionalmente refiere la presencia de disnea, en ese momento grado 1. Refería también una pirosis persistente como síntoma asociado, no había fumado, no tenía comorbilidades ni exposiciones ambientales o a fármacos. La tomografía de alta resolución mostraba un patrón UIP, ya voy a mostrar las imágenes. En ese momento, el laboratorio que se solicitó fueron las pruebas autoinmunes, que resultaron negativas, particularmente FAN, factor reumatoideo, esclero 70, anti-RO, y los reactantes de fase aguda de la paciente también eran normales, tenía una PCR negativa y una eritrocementación baja de 20 milímetros en la primera hora. La creatinina, la urea y la orina completa eran normales, como el resto de un laboratorio general que incluyó función hepática y que tampoco mostró ningún dato de significación. En ese momento, las pruebas funcionales de la paciente, como pueden ver, habían identificado una capacidad vital forzada normal en 2.16, el BEP-1 también era normal, la relación entre BEPS y capacidad vital forzada también. En el test de caminata de 6 minutos caminaba a una distancia adecuada, tenía un ligero descenso de la saturación, que también podría ser considerado como normal para la edad de la paciente, pero la difusión era el parámetro que estaba alterado, con un valor absoluto de 14.9 que equivalía al 72%. Acá podemos ver la imagen tomográfica del año 2012, donde lo más significativo era la presencia de algunas áreas de panalización, ¿sí? Aquí en esta otra imagen se pueden ver mejor en la parte inferior, el resto del compromiso del intersticio, algunas bronquiectasias por tracción, y como pueden ver prácticamente la paciente no tenía nada de vidrio esmerilado. En ese momento el patrón lógicamente fue considerado como patrón UIP, gozaba de este gradiente que todos recordamos de vértice a base, y frente a este diagnóstico es que viene así rápidamente la primera pregunta. Año 2012, ¿qué conducta adoptaría para esta paciente? Bueno, las 4 preguntas que realiza Susana son, en primer lugar, solicita biopsia pulmonar, en segundo lugar, indica inhibidores de la bomba y controla la evolución, en tercer lugar, indica inmunosupresores más inhibidores de bomba, y por último y en cuarto lugar, si solicita broncofibroscopía, biopsia transbronquial y VAL. Están en condiciones de poder elegir una de ellas, hay que votar en uno de los puntitos blancos y con apretarlo ya es suficiente y queda registrado. Ya están votando, Eduardo, vamos a dar unos segundos más. Bueno, ¿cómo no? Está bastante ahí. Peleada la cosa. No, muchos votaron lo mismo, así que ya va. Vamos a ir cerrando porque ya han votado muchos. Cerramos la votación. Muy bien. Estos son los resultados. Bueno, como ustedes ven, el 50% solicita broncofibroscopía, biopsia transbronquial y VAL. El 23% indica inhibidores de bomba y control de evolución. El 14% en ambos lugares indica inmunosupresores e inhibidores de bomba. Y el otro 14% solicita biopsia pulmonar. Bueno, como ustedes ven, está bastante complicado. Bueno, yo les hubiera dicho qué es lo que hubiera hecho yo, pero no lo voy a decir. Así que, bueno, podemos seguir adelante con la presentación. Bien, agradezco la colaboración. En ese momento no fue nuestra selección pedir un procedimiento invasivo. La paciente
tenía muy escasa sintomatología, en realidad tenía este patrón de penalización. La opción fue utilizar solo inhibidores de bomba. No nos inclinamos por lo que era algún otro procedimiento de tratamiento. Este era el artículo de Raúl en ese momento del 2011, donde la recomendación todavía no era en contra de ningunos agentes de estos, como la combinación de inmunosupresores y corticoides, o la acetilcisteína, o la pirfenidona. En realidad estaban todos más o menos en la misma jerarquía para recomendar, y estaba muy en boga en el año 2012 insistir con inhibidores de bomba. La paciente se le planteó la posibilidad de la broncofibroscopía, que ella rechazó, y continuó solo con este tratamiento. Como la paciente había rechazado el procedimiento, en esta oportunidad, 6 meses después, decidimos controlar los estudios funcionales nuevamente, a ver cómo se encontraban, y nos dimos con que la paciente se había mantenido estable y la difusión no mostraba un cambio significativo, pero si recuerdan el valor absoluto de 14.5 no estaba en descenso tampoco, es decir, no tenía la variación en menos ni en más para ser significativo, pero por lo menos no descendía. Y la capacidad vital forzada, la espirometría en sí misma, estaba exactamente igual. En realidad, este control de 6 meses se sumó, y esto le agradezco a Eduardo, que me hizo volver a revisar la papelería. En realidad, este control de los 6 meses se sumó porque para este año, que ya era el 2013, es cuando aparece a la venta la pirfenidona. Entonces, una de las opciones era pensar en utilizar antifibróticos en esta paciente que tenía un patrón UIP. Como habíamos visto, la penalización era lo único que presenta. Como se encontraba de esta manera, la paciente tampoco se mostró muy dispuesta a cambiar el tratamiento, porque estaba asintomática, se mantuvo así por 2 años, concurría ocasionalmente a la consulta, y a mediados del año 2014 presentó gonalgia derecha severa sin flogosis, no tenía derrame ni compromiso de otras articulaciones, con aumento significativo de los reactantes de fase aguda y un factor reumatoideo elevado. En ese momento el informe fue cualitativo de 3 cruces. El reumatólogo que la evaluó lo interpretó como artritis reumatoide e inició tratamiento con leflunomida y metilprednisona 10 miligramos por día, con una buena respuesta articular. En ese momento no se decidió a solicitar el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, ni un ecopower articular, y con estos parámetros decidió iniciar tratamiento. En abril del 2015, o sea, aproximadamente 7-8 meses después del episodio articular, la paciente empeoró su disnea entre grado 2-3 rápidamente, presentó fiebre e infiltrados nuevos, pero fue internada en otra institución con diagnóstico de neumonía aguda de la comunidad. No tengo lamentablemente ninguno de esos estudios disponibles. Y se evaluó, esto todo es por datos de la paciente y su familia, una hija que habitualmente la acompaña, y ella tiene un hijo médico. Él también refirió que el único diagnóstico era el de un síndrome anémico ferropénico, sin evidencia de pérdidas, y recibió solamente esquema antibiótico por esta sospecha de NAC grave, y se suspendieron los antirreumáticos. En julio del 2015 aproximadamente, la paciente regresa unos 2 meses, porque la internación se prolongó por casi un mes, regresa a la consulta con oxigenoterapia crónica como único tratamiento, aún en reposo y con oxígeno saturaba 87%, con un flujo de 3 litros, se movilizaba con mochila y seguía con una disnea grado 3-4. La radiografía mostraba extensos infiltrados y la tomografía tenía franco progreso del intersticio y algunas áreas de vidrio esmerilado. Lamentablemente, la paciente tiene una espectacular bolsa de estudios, pero
esos estudios no estaban. La paciente se encontraba en mal estado general, muy deprimida y persistía con febrícula intermitente. He aquí la tercera pregunta. Bueno, en consecuencia, Susana plantea cuál es la sospecha, qué conducta asumiría y plantea, podemos estar en presencia de una tuberculosis, haríamos una investigación bacteriológica y conducta según sea positivo o negativo, tiene una exacerbación de su fibrosis pulmonar idiopática, inmunosupresores, enfermedad autoinmune, laboratorio específico, hemorragia alveolar, pruebas funcionales, todas son correctas. ¿Qué haría uno frente a esta paciente en esta situación? Bueno, tenemos que elegir una de ellas y bueno, y veremos qué es lo que han hecho quienes estaban a cargo de la paciente, a ver si es lo mismo que haríamos nosotros o no. Vamos a ver. Ya están votando. Muy bien. Vamos a esperar unos segunditos más. Así vota el mayor porcentaje de asistentes. Muy bien. Ahí está un poquito peleada en dos opciones, pero bueno. Muy bien. Cierro la votación y así podemos Buenísimo. ver los resultados. Bueno, acá tenemos un empate en 33% en dos de las posibilidades. Uno habla de exacerbación de la fibrosis pulmonar, otro habla de la posibilidad de una enfermedad autoinmune y quedaron con bastante, bueno, luego la posibilidad de que todas sean correctas y un 8% la posibilidad de una tuberculosis. Así que vamos a ver qué conducta adoptó el equipo liderado por Susana con respecto a estas preguntas y cómo siguieron adelante con la paciente. Adelante, Susana. Bien, nosotros en realidad fuimos por la opción E, que podría tener, por lo menos que había que descartar varias de las circunstancias, aunque teníamos como principal diagnóstico que ella hubiera tenido una exacerbación aguda de su UIP. Sin embargo, se realizaron todos los procedimientos para descartar la tuberculosis con directo y cultivo, una PPD que también fue negativa, un perfil autoinmune nuevo que esta vez sí incluyó el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, el factor reumatoideo estaba en un valor algo más bajo, pero como no era cuantitativo, no tenemos certeza, tenía una urea, una creatinina normales, y los reactantes de fase aguda estaban elevados. No había otros datos anormales en el laboratorio general, solo he puesto lo que tenía como significativo. En este momento, como todos los otros parámetros no estaban mostrando datos orientadores para pensar en otra cosa, quedó como más firme la exacerbación aguda de la UIP. La paciente no tenía posibilidades era tan significativa la disnea que las pruebas funcionales, yo intenté particularmente una espirometría en mi consultorio y no tuvo posibilidad de colaborar. Para la capacidad de difusión yo derivo a otra institución, así que lamentablemente no pude obtener este dato, pero la paciente ya no estaba anémica en ese momento. Inicié rescate con metilprednisona a una dosis de 0.8 miligramos kilo día durante 15 días, para luego descender a mitad de dosis e intenté poner azatioprina en dosis progresiva hasta alcanzar los 10 miligramos kilo día a lo largo de 4 semanas. Lamentablemente la obra social se tomó su tiempo y cuando finalmente la proveyó, la paciente la alcanzó a tomar algo menos de 10 días, según los propios registros de la historia clínica. Había mejorado notablemente con los 15 días de corticoides, ya tenía una franca mejoría. En un mes logró quedar sin oxigenoterapia y con la metilprednisona en dosis de 10 miligramos por día, pues cada vez que se intentaba suspender, la paciente volvía a presentar febrícula, que había sido el síntoma que la había acompañado luego del alta.
La ecografía renal, a lo largo de la evolución, la paciente tenía varias que eran normales y finalmente, como mejoró tan espectacularmente, reafirmamos la posibilidad de la exacerbación aguda de UIP y solicitamos pirfenidona a la obra social. Como para que recuerden, en el año 2012 la paciente tenía estos valores, ¿sí? Y en noviembre del 2015, que fue cuando finalmente accedió a hacer todas las pruebas funcionales, la espirometría mostraba algún ligero descenso en el volumen, en la capacidad vital forzada, pero lo más llamativo era la caída de la DLCO. Si ustedes observan la tomografía, esta era la del 2012, había empeorado las áreas de panelización, seguía con su gradiente de vértice a base, tenía muy escaso vidrio esmerilado y dominaba el cuadro fundamentalmente el intersticio fibrótico. Inició, ¿no es cierto?, tratamiento con pirfenidona para marzo del 2016, esto lo inició en diciembre del 2015, y para marzo del 2016 estaba utilizando la metilprednisolona en 10 miligramos y la pirfenidona en esta dosis que era lo que había tolerado. Para ese entonces presentó un hipotiroidismo que fue interpretado como un Hashimoto, con una TSH de 53 unidades internacionales, sin mayores manifestaciones clínicas. Llamaba la atención que la paciente no tuviera mayores signos del déficit de hormona tiroidea, a pesar de esa elevación tan significativa de la TSH. Simultáneamente presentó polineuritis, que fue interpretada también como la posibilidad de una mononeuritis múltiple, la valoró acá el neurólogo, quien consideró que era totalmente secundaria al hipotiroidismo y la paciente recibió terapia de sustitución tiroidea, pero no tuvo respuesta el compromiso neurológico. Se derivó en este momento a reumatología. De hecho, solicité una segunda opinión y en ese momento se le solicitaron todos los anticuerpos y se incluyó ANCA-P y ANCA-C, esto fue julio del 2016, que resultaron negativos también. La paciente no tenía manifestaciones clínicas respiratorias para ese entonces, por lo cual concurría de manera ocasional, ya no utilizaba oxígeno y estaba con esta única medicación. En 2017, por cierto que tomaba pregabalina, que era su medicamento para manejar el dolor de la mononeuritis. En el 2017 presentó una lesión necrótica en un dedo del pie, que el neurólogo atribuyó a los trastornos de la sensibilidad que presentaba por su compromiso neurológico. El laboratorio en ese momento tampoco tenía hallazgos de significación, las pruebas funcionales se mantenían iguales a las del 2015, ¿sí? La capacidad vital forzada estaba prácticamente exacta y la difusión también. Y las imágenes de la tomografía no mostraban cambios. En marzo del 2018, la paciente presenta una urea de 0,62 miligramos por decilitro y una creatinina de 1,74. La paciente repetía este laboratorio cada 3 meses, porque estaba a veces cada 2, porque recuerden que estaba en tratamiento con pirfenidona, entonces era un laboratorio que yo solicitaba habitualmente. El anterior a este había sido de diciembre del 2017 y era normal. En ese momento se solicitó la derivación a nefrología, que concretó recién en abril del 2019. Aunque ustedes no lo puedan creer, sí, un año después, con un filtrado glomerular calculado de 28 mililitros por minuto. En mayo del 2019 tenía hematuria microscópica con algunos eritrocitos dismórficos que representaban el daño glomerular, sin cilindros glomerulares, y aparecieron los ANCA-C PR3 positivos. Todas las otras pruebas autoinmunes, inclusive el factor reumatoideo, que había sido positivo en algunas oportunidades, resultó negativo. El diagnóstico con este criterio y el compromiso glomerular fue vasculitis granulomatosa con poliangeitis. En la biopsia renal, que solo dispongo de la microscopía electrónica porque se hace justamente en la casa, en la Universidad Nacional de Córdoba, está el microscopio electrónico. En ese momento era el único que había y mostró un 25% de glomérulos con esclerosis global y un 4% de semilunas fibrosas
con atrofia tubular marcada e inflamación mononuclear moderada. Había arterias con fibrosis subintimal e hipertrofia muscular. La inmunofluorescencia fue negativa, que es lo esperable en las enfermedades asociadas a ANCA a nivel glomerular. Y la microscopía electrónica demostró algunos cambios isquémicos subendoteliales y ausencia de complejos inmunes también. En realidad, la microscopía electrónica, lo mismo que la microscopía óptica, demostraron que esto era un proceso antiguo. Sin embargo, no podía reconocerse un lugar donde hubiera existido el daño agudo, pero es importante recordar que la paciente dejó transcurrir exactamente un año, que podría explicar la falta de cambios agudos. Por lo menos la fibrosis subintimal podría estar asociada a un fenómeno inflamatorio de los vasos, pero lamentablemente en estas imágenes ya no podía verse. Inició tratamiento con ciclofosfamida, ¿sí? 6 ciclos, 10 miligramos por kilo de peso, y la metilprednisolona en dosis de 1 miligramo kilo día durante un mes, y luego volvió a sus 10 miligramos habituales, con mejoría significativa de la función renal. El clearance aumentó aproximadamente a 34 mililitros por minuto, lo cual era un importante logro. Recuerden que para esta altura la paciente tenía 80 años, ¿sí? En agosto del 2019, las pruebas funcionales seguían sin cambios, pero en ese momento no pude acceder a difusión, y la tomografía también estaba exactamente igual. ¿Qué decisión adopta? Bueno, acá tenemos algunas opciones para ver qué es lo que haríamos. Entonces, una de ellas es: solicito broncofibroscopía, biopsia transbronquial y VAL, sigo con metilprednisolona como único tratamiento, dejo pirfenidona, metilprednisona y agrego acetioprina, o mantiene pirfenidona más 10 gramos de prednisolona. Lo que sí podemos hacer acá es, además de la votación, ya, bueno, dejar abierto el micrófono de los asistentes que quieran hacer algún comentario, para que comenten si estamos absolutamente de acuerdo con todo esto, a ver qué les parece, en fin, oír las opiniones de todos. Así que, en principio, podemos votar y luego podemos, bueno, hacer algún comentario. Adelante. Bien, vamos a ir cerrando la votación. Después de la presentación de Susana, le habilitamos los micrófonos a los asistentes. Voy cerrando la votación. Fue media parejita a veces. A ver, aguardamos unos segunditos más. Ahí está. Cierro la votación y estos son los resultados. Bueno, los resultados: en primer lugar, el 36% mantiene pirfenidona más 10 miligramos de metilprednisolona. En segundo lugar, metilprednisolona como único tratamiento. En tercer lugar, dejo pirfenidona, metilprednisolona y agrego acetioprina. Y en cuarto lugar, realizar algún procedimiento invasivo como una broncofibroscopía con BTB y VAL. Así que, bueno, esta es la decisión, esta es la votación, y bueno, y estamos dispuestos a oír comentarios, a hacer preguntas. Todo lo que a ustedes les parezca será bienvenido. Bueno, lo que hizo, bueno, adelante, Susana, perdón. Sí, elegimos la opción D. Este caso yo agradezco porque hace algún tiempo lo planteé en mi sección. Quedamos, después yo me voy a llevar varias cosas para mi mejor atención de la paciente de este encuentro también, así que un placer que compartan, y yo necesitaría 5 minutos para el cierre final, o sea que no sé cómo van a manejar los comentarios. Muriel. No, seguimos con su caso y al final. Bien.
Al Muy final bien, vos entonces decís, el control yo clínico mientras todos van haciendo, van pensando qué preguntar, Susana, yo te quería preguntar si a vos te parece que esta mujer tiene dos enfermedades distintas o en realidad son diferentes manifestaciones de una sola enfermedad. ¿Qué te parece? A ver qué opinas en ese sí, sentido. Después en damos realidad. campo a todos los demás que quieran hacer preguntas, por supuesto, ¿no? Pero recuerda, Eduardo, que me están quedando las conclusiones, ¿eh? Bueno, entonces vamos primero a las Avanzamos un conclusiones. poquito más y yo te contesto eso porque creo que te lo voy a lograr contestar en parte con las conclusiones. Bueno, Bueno, la dale. paciente se mantuvo estable. De hecho, en marzo yo pude hacer en mi consultorio una espirometría que mantenía los mismos valores. La vi el último jueves, el jueves 19 de marzo, y bueno, como se inició la pandemia, ella prefirió no movilizarse a otra institución, además no estaba permitido ahí. Hasta que no mejorara no pude pedir difusión, pero ella no tenía ningún síntoma nuevo. En agosto realicé una videollamada y ella me refirió que estaba asintomática, salvo la mononeuritis múltiple que persistía en tratamiento con pregabalina. Como primera conclusión, recordar rápidamente las vasculitis asociadas a anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, que son de tres tipos: la granulomatosis con poliangeitis, la eosinofílica con poliangeitis y la poliangeitis microscópica. Para el caso de la paciente, sospechamos que el daño renal estaba asociado a granulomatosis con poliangeitis. La ex Wegener, recordamos que se ha pedido que no lo utilicemos más porque fue uno de los participantes en los experimentos nazis, por eso estas vasculitis a partir del año 2012, la última clasificación borró los nombres propios de varias de ellas. Y hay un grupo que tiene ANCA indeterminado, es decir, que no se puede establecer cuál es el ANCA. Yo voy a empezar por el tratamiento, porque en realidad el tratamiento fue la última pregunta y es uno de los desafíos, y acabo un poco la respuesta a Eduardo, de la asociación de patrón UIP y la presencia de ANCA positivos en una paciente con clínica de vasculitis. Seleccioné este artículo porque es la corte, de pacientes estadounidenses más extensa y una de las cortes más grandes. Estos pacientes fueron enrolados prospectivamente, pero la corte fue analizada retrospectivamente. O sea, se generó un biorepositorio para analizar estos datos y los pacientes, en este caso, todos los que presentaron patrón UIP y ANCA positivo con clínica de vasculitis, a partir del 2012, que ya estaba la pirfenidona en estos lugares, recibieron antifibróticos y bajas dosis de corticoides, algunos asociados a inmunosupresores. Japón también tenía una cohorte interesante con Ozumi como autor del 2018, sino que significativamente muy inferior, no llegaba a los 100 su N. Ellos observaron un dato interesante, que hubo mayor frecuencia de desarrollo de vasculitis en los pacientes que tenían patrón UIP y que no recibían inmunosupresores. Recuerden que nuestra paciente en realidad logró recibir inmunosupresores menos de un mes y solo 15 días en dosis inmunosupresoras de la metilprednisolona. Acá fue muy bajo el número para definir la utilidad de emplear antifibróticos. Y este es el artículo más interesante porque es una revisión sistemática de 62 pacientes, lo que lograron recuperar de los casi 180 artículos que revisaron, que tenían poliangeitis microscópica o granulomatosis con poliangeitis, y el 63% la enfermedad difusa de pulmón había precedido al ANCA MPO, al ANCA PR3, aunque algunos también habían sido ANCA inespecíficos, que fue lo que mencioné recién. La UIP había sido el marcador de peor pronóstico y ellos concluyeron en estos pacientes, que como les digo, era una revisión sistemática, que el tratamiento con inmunosupresores, corticoides y azatioprina fue más consistente con el progreso que utilizar
placebo o utilizar solo antifibróticos. Los pacientes particularmente mueren en un 60% de UIP. Como conclusión, la asociación entre la enfermedad pulmonar intersticial difusa y los anticuerpos MPO, MP3 o indeterminado está bien documentada. Hay una serie de artículos que en los últimos años han presentado una verdadera explosión, una profusión de artículos disponibles en la bibliografía. Yo puse los más significativos. La relevancia pronóstica del compromiso intersticial más ANCA no ha sido relevada porque lamentablemente la mayoría de los estudios son retrospectivos, como este de la serie que les mencioné de los 711 pacientes. El 10% de los pacientes con enfermedad difusa tiene anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo al momento del diagnóstico sin evidencia de vasculitis. Un 10% seroconvierte en un promedio de 18 a 24 meses o aún más largo, pero la mayoría ocurre en este intervalo. Podríamos considerar que es donde apareció la enfermedad en la paciente que presenté. Pero los ANCA-MPO son la presentación más frecuente, casi que es un 80%, 70 a 80, casi 90% MPO, y solo entre un 25 a un 10% para MP3, que era lo que tenía la paciente. La edad media de la asociación es 70 años, mujeres de raza blanca. Con respecto al hábito de fumar, es muy variable. La última estadística, la del metaanálisis, en realidad ellos encontraron que era algo más frecuente en fumadores. Sin embargo, esta de Estados Unidos, que tenía los 711 casos, pero que habían sido cargados retrospectivamente, no tenían seguimiento, ni tenían conversión, ese es el peor defecto, no tenían conversión de los ANCA, no habían sido repetidos. Mostraba que los fumadores no tenían relación, por eso todavía es un dato que continúa dudoso. El 89% tenía otro marcador autoinmune, particularmente FAN, aunque las vasculitis, a pesar de eso, no están incluidas en este artículo de PIT con características autoinmunes del año 2015 de las dos sociedades, cuando en realidad comparte muchas características de enfermedad autoinmune. La UIP definida o posible es el patrón tomográfico más frecuente en un porcentaje de 60% contra 40% de la inespecífica. Un 30% desarrolla clínica de vasculitis tipo poliangeitis microscópica, como dijimos, asociado a ANCA-MPO, con manifestaciones renales en primer lugar. Esta es la principal manifestación. Mononeuritis múltiple, púrpura, sinusitis y artritis. La paciente que presente tuvo manifestaciones renales, artritis había tenido un periodo previo y la mononeuritis múltiple no tuvo púrpura ni sinusitis, y en realidad la vasculitis dérmica que ella presentó, esa necrosis del dedo, no está descrita como asociada. El peor pronóstico es la edad mayor de 65 años, el patrón UIP y la hemorragia intraalveolar, que lamentablemente no pudimos saber si la paciente había tenido en esa exacerbación. Yo pienso que no, que eso simplemente había sido una exacerbación de su patrón UIP. Y acá está un poco la pregunta que hacía Eduardo, si son, y por eso me la reservé para el final, si son dos enfermedades distintas, o si en realidad asociadas casualmente, o tienen alguna condición de relación. Y en realidad la condición de relación entre ambas está en los neutrófilos, particularmente. ¿Por qué? Porque los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, habitualmente sus neutrófilos activados muestran el marcador MPO en la superficie, que en el contexto inflamatorio puede desencadenar fibrosis, por lo tanto es uno de los mediadores, es decir, lo que hoy se conoce como netosis a nivel pulmonar, es uno de los mediadores. También parece asociarse con mayor frecuencia al tabaquismo en los pacientes que tienen como mediador para el daño los neutrófilos. Y también hay otro estudio en ratas que demostró que la infusión de extracto lisosomal de neutrófilos MPO positivos en su superficie induce fibrosis pulmonar en las ratas del tipo de la UIP. Ahora sí,
Muchas gracias y espero las preguntas. Eduardo. Bueno, muy bien. Vamos a darle entonces lugar a Susana Lunick, a mi amiga Susana, que tiene varias cosas muy buenas, pero voy a remarcar dos. Una de ellas es que actualmente es la presidenta de nuestra Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y la segunda virtud, que para mí es muy importante, que es fan de un grande como es Belgrano de Córdoba. Así que, Susana, el micrófono es tuyo. Hola, hola, muchas gracias, mi amigo, por supuesto, súper fanática y vamos a volver a la cancha, Eduardo. Por supuesto, obvio. Así es. Bueno, primero saludarlos, muchísimas gracias, espectacular presentación, felicitaciones por el Ateneo. Bueno, sabemos que va a continuar, así que un beso enorme a todos. El Tato no me dejó preguntar, pero me hubiera gustado preguntarle a Mirta cómo evolucionó su paciente, si pudo cambiar su medio laboral o no, así que voy a esperar que en algún momento me conteste. Bueno, nada más que eso, le doy lugar al resto de las preguntas. Eduardo, muchas gracias, un beso grande, Susana, y bueno, será hasta el mes que viene. Bueno, buenísimo. Ahora sí le voy a dar la palabra para que pregunte a mi otro amigo acá, que es Daniel Schoenfeld, que además de ser un amigo, además de ser un expresidente de la AMR, también es fan de un grande como Gimnasia y Esgrima de La Plata. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias, Susana, por la presentación, y anteriormente la otra presentación que también estuvo realmente muy, muy linda. Yo, en general, cuando veo a los pacientes intento ser unicista. ¿Y vos cómo interpretás? Porque hay un lapso que tenemos ahí medio que sin demasiados datos, que es cuando la paciente hace la insuficiencia respiratoria que responde con altas dosis de corticoides. ¿Vos eso cómo lo interpretás en el contexto general de la evolución? Sí, muy buena. Es la pregunta que yo también me hice a lo largo de la evolución de la paciente. En realidad, yo como no tengo ninguna noticia de la paciente se interna en otra institución porque tiene un hijo médico. Entonces recurre a la institución donde estaba el hijo y cuando yo me contacto, de hecho, con el colega nuestro que la sigue ahí, él manifiesta que su impresión había sido que la paciente pudiera tener un proceso infeccioso nada más, o una tuberculosis, pero no tenían una demostración bacteriológica adecuada y esa institución tampoco disponía de la posibilidad de hacer, por ejemplo, difusión. De hecho, en la internación no se le hizo espirometría. Entonces, ese periodo no están los estudios, porque estamos hablando un año en que solo algunos centros tenían esta clínica que menciono, es algo más pequeña y solo algunos centros tenían disponibilidad de reserva de imágenes electrónicas. Entonces, de ese periodo no tengo más datos que lo que el propio colega me transmite, que me dice que ellos siempre habían pensado en algo infeccioso. De hecho, no le ponen antibióticos corticoides, pensando que iba a empeorar la evolución de la paciente usar corticoides en altas dosis. Y le dan de alta cuando en realidad casi que se cumplen los tiempos de tenerla internada, si hacen una transfusión. Yo supongo que ese síndrome ferropénica, anemia ferropénica, pudo haber sido, si no en evidencia de sangrado, pudo haber sido relacionado a hemorragia intraalveolar, pero es algo que yo no puedo demostrar, no tengo las imágenes de ese periodo. Entonces cuando yo la recibo, me dedico a ver qué opciones tenía. La paciente no acepta ahí hacer pruebas funcionales, realmente se sentía muy mal. Ella había pasado abruptamente de moverse con total independencia a abril del 2015 a estar postrada, movilizándose apenas con una mochila, imagínense, saturaba 87, sentada con un flujo de 3 litros en el consultorio. Entonces, lo que estuvo dentro de mis posibilidades, lo hice, pero... En ese momento las imágenes, ¿cómo eran, Susana? Ahí está, que es lo que falta en la bolsa. Las imágenes mostraban vidrio esmerilado, que no era lo que dominaba, es decir,
convengamos que tenía algunas áreas de vidrio esmerilado, pero seguía siendo el patrón fibrótico que ustedes han visto, que yo no he cansado por consejo de Eduardo con las mismas imágenes, porque son calcadas una tras otra, y el único periodo que tuvo este patrón con vidrio esmerilado, que es otra de las características de la UIP que desarrolla justamente vasculitis, es que aparecen infiltrados en vidrio esmerilado. A mí no me cierra por qué desaparecieron, en realidad con muy baja dosis de corticoides, y por qué se negativizó si ella no recibió inmunosupresión de 6 meses, que sería lo razonable para una hemorragia intraalveolar por vasculitis. ¿Por qué la paciente normalizó, salvo la difusión, su condición clínica? No desaturaba, podía movilizarse sin oxígeno. Entonces, y tenía un ANCA negativo a los 7 meses aproximadamente, 8 meses de la exacerbación supuesta o de la vasculitis con hemorragia intraalveolar. No tuvo compromiso renal cuando yo la recibo, o sea, 2 meses después. Del laboratorio de la institución, que vuelvo a insistir, no tengo ni el resumen de historia clínica, el colega me dice que ellos no les había llamado la atención que tuviera compromiso renal, pero no sé, porque no dispongo, por ejemplo, de un sedimento que sí tengo cuando ella consulta conmigo. Además de la urea y la creatinina normales, el sedimento era normal. Ella no tenía hematuria, no tenía eritrocitos dismórficos. Y yo tengo reiterados controles, bueno, por el tratamiento con la pirfenidona, a lo largo de esos 2 años, que demora casi 3, ¿no? De la exacerbación fue abril del 2015, demora casi 3 años y nunca eleva ni creatinina ni urea hasta marzo del 2018. Pero estaba con una dosis de mantenimiento de corticoides. Solo de 10 miligramos, que al principio los tomaba de manera ocasional, por ejemplo, 15 días sí, tomaba 2 o 3 comprimidos y dejaba. Es decir, el corticoide, salvo a partir del 2018, que se había hecho un poco más constante en el uso, no había tenido realmente un tratamiento. A mí no me cierra que ese episodio haya sido una vasculitis, sinceramente. No me cierra porque en ningún lado está descrita que retrograde, ¿no? Al contrario, se activa la vasculitis y se activa la UIP, y acá por eso la pregunta de Eduardo no se la quise contestar directo, porque yo no tengo respuesta en esta paciente en particular, porque los pacientes hacen la vasculitis y la UIP es la que progresa y los mata, y la señora tiene, pero hasta el propio radiólogo, creo que en el último informe me pone el tomografista, imagen copiada de la tomografía del 2016, es decir, la UIP de ella quedó quieta, por eso yo tampoco me animo a suprimir la pirfenidona. Ella toma muy poca dosis actualmente por el tema renal también. Yo tengo la impresión de que yo lo hubiera sacado, yo voté en sacarle la pirfenidona. Tengo la impresión de que la UIP, la pirfenidona ralentiza, no es que detenga ni borre la UIP, ya no avanzó. Tiene una enfermedad reumatológica que puede justificar parte de ese compromiso intersticial, ha tenido reflujo, que también puede ser parte, en los ancianos se ven fibrosis basales por reflujo, y es raro que una paciente tenga 2 enfermedades raras a la vez, así que uno pensaría que, tratando de ser unicista, tiene una enfermedad asociada al colágeno. Para pensar en una hemorragia alveolar me llama la atención que siempre tuvo una DLCO baja, cuando las hemorragias en general las aumentan, las DLCO, si bien no se hizo, creo, como decís vos, en el periodo agudo, ¿no? Pero bueno, es interesante el caso. Yo no creo que tenga un componente de fibrosis intersticial idiopática como para mantener la pirfenidona, ¿no? Yo lo hubiera dejado corticoides, pero bueno, no es un caso tan sencillo. Sí, bueno, ahora vamos a seguir y probablemente vamos a darle un poquitito a Mirta, unos minutitos más para que le responda a Susana. Yo quería hacer un comentario con respecto a esta paciente, que es un caso verdaderamente interesante y está claro que nos faltan algunos datos en el medio, como bien había señalado Susana. Nosotros estamos acostumbrados a ver las granulomatosis con poliangeitis con pacientes que tienen
nódulos, que están cavitados, que tienen cuadro de vías aéreas superiores y a veces que tienen cuadro renal. Pero la verdad que la presentación de esta paciente desde el punto de vista respiratorio es absolutamente atípica, por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos una biopsia renal donde nos da el diagnóstico de esta enfermedad. Esto es incontrastable. Entonces, lo que a mí me parece que el tema, y que bueno, y es lo que tendremos que ver, parecería ser que en realidad digamos, la enfermedad intersticial pulmonar, no digo UIP o FPI, digo solamente enfermedad intersticial pulmonar, puede preceder a una vasculitis en varios años, y me parece que esto es lo que ha pasado. Esta mujer tuvo una enfermedad intersticial que de alguna manera se anticipó a la vasculitis que presentó años más tarde. Y esto nos lleva, me parece, una reflexión o una observación, ¿no? Como nosotros le hacemos un dosaje de alfa-1 antitripsina a todos los pacientes que tienen enfisema, ¿por qué? Pregunto y a ver qué opinan, ¿por qué no hacer ANCA en todos los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar una vez por año, una vez cada año y medio, y qué sé yo? Porque si este caso es lo que pensamos, que en realidad la vasculitis debuta con una enfermedad intersticial, me parece que en nuestro manejo tendríamos que tener esto en mente. Bueno, es un comentario nada más. Yo quería ver si Mirta podía contestarle a Susana todo esto para que después nuestro gran jefe Daniel nos cierre el Ateneo. ¿Sí? Micrófono, Mirta. Sí, ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Susana, bueno, las dos Susanas, Susana Banoni, excelente, el caso es re complicado, muy, muy difícil. Y Susana Lunig, bueno, el paciente vuelvo a repetir, era una proteinosis alveolar secundaria. Y siempre estas proteinosis van a evolucionar de acuerdo a la enfermedad de base, de acuerdo a si podemos controlar la enfermedad de base. La silicoproteinosis no tiene tratamiento en la actualidad y sigue avanzando la enfermedad. Esto ocurrió con el paciente. Él progresó a la insuficiencia respiratoria, él tuvo intercurrencias. Bueno, yo hice un resumen, pero la internación de él fue muy prolongada. Eran 2 tomos de historia clínica, estuvo meses en el hospital, él evolucionó después con insuficiencia respiratoria, tuvo que ser asistido mecánicamente, tuvo intercurrencias con neumonías asociadas al cuidado de la salud, salió después del respirador y fue ingresado en lista de trasplante pulmonar, pero el paciente estaba lejos de su hogar, tenía su familia, varios hijitos, entonces él quiso regresar a su localidad de origen, que era la ciudad de Colón, ¿no? Y así lo hizo, perdimos después el contacto con el paciente. Sí, simultáneamente sabemos que otros compañeros de la misma fábrica tuvieron también desarrollo de silicoproteinosis. Uno de ellos, de 37 años, falleció al poco tiempo del diagnóstico y otro compañero de 24 años estaba simultáneamente, mientras él estaba internado en nuestro hospital, este compañero de 24 estaba internado en la ciudad de La Plata, en otro hospital, y estaba en condiciones clínicas peores que la de nuestro paciente, ¿no? Así que, bueno, creo que respondo tu pregunta. Estos casos se condicionan a la insuficiencia respiratoria, no hay tratamiento específico. Muy diferente es la proteinosis alveolar autoinmune, ¿no? Sí, por eso era mi pregunta, porque vos hiciste esa reflexión y yo pensaba, bueno, ¿cuánto influiría? Pero ahora me estás contestando ahí perfectamente, lo de un paciente grave, pero ¿cuánto influenciaría, bueno, alejarlo de su ambiente laboral posterior a este episodio, ¿no? Claro, ya es tarde, para estos pacientes es tarde. Claro. Tienen exposiciones en corto tiempo, en meses a 4 o 5 años, a concentraciones muy altas de sílice, ¿no? Concentraciones de 80-90% de sílice, y las lesiones que provocan son tan agudas y tan destructivas que no tienen salida, no hay marcha atrás. Gracias, Mirta, gracias, Tato. No, gracias, ahí me quedé más tranquilo ya.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes del cierre de Daniel. Si nadie quiere hacer un comentario, Daniel, todo tuyo. Sobre el caso de Susana, mínimo. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero tomemos en cuenta algo, que el diagnóstico de UIP fue radiológico, nunca se le hizo biopsia a esta paciente. Con lo cual, si bien la tomografía tiene alta especificidad, no es 100% especificidad, porque raramente evoluciona una UIP durante 8 años o 7 años. Eso simplemente quería comentar. Bueno, eso es polémico, ¿eh? Tengo alguna fibrosis idiopática pero básicamente lo de la biopsia quería aportar. Tato, lo que pasa es que la señora teóricamente evoluciona en un plazo más corto. Hasta 5 años, ese artículo de francés, que es una revisión sistemática, ellos encontraron que hasta 5 años después. Y en realidad, a diferencia de lo que manifestaba recién Daniel Schoenfeld, estos pacientes de inicio tienen una UIP. Si ustedes escucharon la fisiopatogenia, el mecanismo gatillo inflamatorio es porque esos neutrófilos tienen marcadores MPO. En realidad, la pregunta de Eduardo, si habría que controlar cada cuánto los ANCA, la casuística de 711 pacientes no recomienda controlar ANCA MP3, solo MPO, porque es la forma más frecuente. O sea, ellos comienzan como UIP, esa es la fisiopatogenia artículo del 2020, ¿no? Es lo que se ha empezado a ver, aparentemente, que es el neutrófilo el que interviene. Por eso el tiempo que suele demorar. Perdón, no sé si estoy saliendo o no. ¿Sí? Sí. Una cosa es el patrón UIP, yo no digo patrón UIP, yo digo que no es una FPI. Que tenga patrón UIP no significa que sea FPI. No tiene biopsia. Esta paciente tenía patrón UIP, ahora el patrón UIP lo pueden dar otras patologías más allá del FPI, entre ellas las colagenopatías. Entonces, por eso yo dije al comienzo que podía ser un patrón UIP que sea el comienzo de estas que se llaman colágeno en tránsito, que empiezan a dar marcadores inmunológicos en el tiempo, que sea consecuencia de su broncoaspiración, que a veces también dan patrones fibróticos bivasales, o que sea un FPI, pero la realidad es que el comportamiento de esta mujer no es como el clásico de FPI. Entonces, por eso la deducción es, si tenemos dos patologías, como una polengeitis y una FPI, que son las dos extremadamente raras, ¿por qué vamos a pensar que tiene lo mismo una paciente que no evoluciona típicamente con una de ellas? Y empieza a hacer patologías de la otra, como es el compromiso renal con biopsia y el ANCA positivo. Entonces, yo creo que esta paciente tiene una patología, una colágenopatía, que dio lugar a la confusión porque empezó a tener marcadores, empezó por el pulmón, es una colágenopatía que empezó por el pulmón, después hizo trastorno inmunológico o expresó trastorno inmunológico y trastornos renales. Y creo que empezó o se estabilizó en parte porque tuvo siempre un tratamiento inmunosupresor, a baja dosis, pero un tratamiento inmunosupresor. Yo creo que así lo interpreto yo a una paciente, por supuesto, difícil. No, bueno, pero todo es discutible, Daniel, porque no parece ser una enfermedad del tejido conectivo, digamos, no hay una afectación multisistémica, no tiene clínica, no tiene marcadores muy importantes, salvo ahí un factor reumatoideo, pero digamos, la verdad que no parece la evolución de una enfermedad del tejido conectivo, porque no hay clínica fundamentalmente y pasaron varios años. Tiene mononeuritis, tiene una eritroacelerada, ahora tiene ANCA. ¿Qué otra patología? Bueno, no importa, ya estamos en tiempo, me parece, pero son opiniones. Pero qué sé yo, pero yo creo que, a ver, digamos un poco lo que yo decía, que esta enfermedad intersticial no le ponemos FPI y si querés ni le ponemos ni siquiera NIU, le ponemos enfermedad intersticial, puede preceder a la vasculitis y entonces la idea sería que estamos en presencia de una sola enfermedad con dos manifestaciones distintas o dos caras de la misma moneda. Esa es una hipótesis que me parece que está para discutir. Yo dije que es una enfermedad del colágeno probablemente, porque al final hace manifestaciones como una vasculitis, que comenzó con una forma pulmonar.
Entonces, en el tiempo fue agregando más laboratorio y fue agregando compromisos de otros sistemas u órganos, como es el riñón. A mí me parece que esa es la evolución de esta paciente para intentar ser unicista. Pero bueno, es una paciente compleja y por suerte la estamos viendo. Muchas gracias, en verdad. Daniel, todo tuyo. Bueno, muy interesante. Creo que han sido dos casos que da para hablar. La verdad que los felicito a las dos presentadoras, también a los moderadores coordinadores. Muchas gracias por la participación. A todos los miembros de la comisión y los aportes, y fundamentalmente a la audiencia. Y bueno, los esperamos el próximo 15 de octubre a las 19:30 con una modalidad parecida para nuestro cuarto Ateneo de Mi Caso para Compartir. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Bien. Chao, chao.